La pirámide más alta de Egipto, la Gran Pirámide de Giza, es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo. Llegó a medir 147 metros de altura, pero la erosión la ha reducido a 137 metros. Para que te hagas una idea de su enorme tamaño, la Gran Pirámide de Giza es más alta que la Estatua de la Libertad, el Big Ben y la Torre de Pisa. Pero, ¿quién es el responsable de la creación de esta pirámide ridículamente alta y misteriosa? ¿Cómo se construyó? Quédate para averiguarlo. Antes de entrar en detalle sobre la construcción de las pirámides, repasemos brevemente su historia. Aunque las de Giza nos vienen rápidamente a la mente cada vez que hablamos de pirámides, en realidad hay 118 de ellas todavía intactas en Egipto, la más antigua de las cuales es la pirámide de Djoser, situada cerca de Sáqqara. La pirámide se construyó en el año 2630 a.C. para el rey Djoser. Varias de las pirámides más famosas pueden verse en Giza, una ciudad a las afueras de El Cairo. Entre ellas se encuentra la pirámide de Khafre, la necrópolis de Giza y la pirámide de Khufu, también conocida como la Gran Pirámide de Giza. Las pirámides se construyeron como monumentos para albergar las tumbas de los faraones. Para los antiguos egipcios, la muerte se consideraba solo el comienzo de un viaje al más allá. Creían que cuando un faraón fallecía, una pequeña parte de su espíritu, o Ka, permanecía con su cuerpo mortal. El objetivo de la momificación, de la que probablemente alguna vez todos hayamos escuchado hablar desde pequeños, era preservar el espíritu de ese rey, el que los antiguos egipcios pensaban que seguía existiendo. A ojos de los egipcios, el cuerpo momificado servía de morada para esta alma o espíritu, y si se destruía, el espíritu podía perderse y no sería capaz de encontrar el camino de vuelta. También enterraban algunas de las pertenencias más preciadas del rey junto con el cuerpo para su disfrute en la otra vida. Como puedes ver, los antiguos egipcios se tomaban muy en serio sus creencias. Volvamos a las pirámides. Están formadas principalmente por bloques gigantes tallados en piedra caliza blanca. En cambio, las paredes interiores eran de granito y los suelos de basalto. La Gran Pirámide de Giza está formada por 2,3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2,5 toneladas. Según Heródoto, un antiguo historiador griego, se tardó 20 años en construir la Gran Pirámide de Giza y se necesitaron 100.000 esclavos para acabar la obra. Se cree que eran necesarias aproximadamente 8 personas para mover un bloque de 2,5 toneladas. Sin embargo, la BBC cree que es muy poco probable que el rey de la época, el rey Khufu, dispusiera de tal cantidad de esclavos. También es importante señalar que durante años muchos creyeron que los israelitas construyeron las pirámides tras verlas retratadas en películas bíblicas. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desmentida, ya que las pirámides se construyeron alrededor del año 2600 a.C. y los israelitas fueron esclavizados en Egipto 1300 años después, en la época de Ramsés II, según los historiadores. Algunos concluyen que esta teoría podría tener su origen en el libro del Éxodo, donde se dice: «Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor». Luego están los que creen que los extraterrestres construyeron las pirámides. Al fin y al cabo, las teorías conspiradoras hacen que el mundo gire, o sea plano. Aunque esta teoría puede parecer nueva, en realidad se remonta a la época medieval. La enorme escala y alineación de las estructuras hace que la gente se rasque rápidamente la cabeza y se pregunte: ¿cómo pudieron los humanos hace 3000 años construir semejantes estructuras? Queda entonces otra hipótesis probable: fue construida por extraterrestres. Algunos creen que la Gran Pirámide de Giza está alineada de algún modo con el universo porque se encuentra en una latitud de 29,9792458 grados norte, que también resulta ser el valor numérico de la velocidad de la luz. Sin embargo, hasta 1950, el ser humano no fue capaz de medir con precisión la velocidad de la luz. Volvamos a la realidad.
Junto con otras pruebas, los jeroglíficos egipcios encontrados en el interior de las pirámides cuentan una historia muy diferente y han acercado a los expertos y ahora a nosotros a comprender quién construyó las pirámides y cómo lo hicieron. Los arqueólogos han coincidido en que la mano de obra de la Gran Pirámide estaba formada por 4.000 trabajadores, entre transportistas, canteros y albañiles. Residían en un poblado piramidal con sus familias. Un grupo de entre 16.000 y 20.000 trabajadores suplentes se encargaban de diversas tareas, como construir rampas, forjar equipos, fabricar mortero y suministrar alimentos y ropa. Tenían su propio campamento no lejos del asentamiento. Esto da como resultado un total de 20 a 24.000 personas trabajando durante al menos 20 años. Aunque aún queda mucho por descubrir sobre los poblados donde vivían los constructores de las pirámides, sabemos que dormían en rampas de tierra que se asemejaban a las camas de los barracones. Estos barracones se encontraban en galerías que pueden compararse con enormes dormitorios y podían albergar a miles de trabajadores. En la parte trasera de estos dormitorios había zonas para cocinar y para la herrería del cobre. Pero, ¿qué hay de las personas que las construyeron? Basándose en las pruebas encontradas en los poblados, los expertos llegaron a la conclusión de que los trabajadores se alimentaban principalmente de carne de vacuno, oveja y pescado. Los restos óseos también indican que muchos de los trabajadores padecían artritis. Según la doctora Moamina Kamal, de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, que realizó una comparación entre muestras de ADN tomadas de los huesos de los trabajadores y muestras tomadas de egipcios contemporáneos, la pirámide de Khufu parece haber sido un proyecto nacional, el que atrajo a Giza a trabajadores de todo Egipto. Como afirman algunas de las teorías sobre la construcción de las pirámides más intrigantes, nunca se encontraron pruebas de la existencia de ninguna raza alienígena. Sabemos el cuándo, por qué, quién y con qué herramientas se construyeron las pirámides. Pero, ¿cómo se construyeron? Durante muchos años se ha aceptado que los antiguos egipcios construyeron sus enormes pirámides transportando grandes piedras de granito por rampas especialmente diseñadas. Sin embargo, Peter James, ingeniero de Newport, cree que es muy improbable que las pirámides se construyeran así porque las rampas tendrían que haber medido 400 metros de largo o hubieran sido demasiado empinadas para levantar los pesados bloques. Por lo tanto, según él, los antiguos egipcios construyeron las pirámides desde dentro hacia afuera. Utilizaron bloques más pequeños y ligeros para crear un núcleo central de rampas en zigzag y andamios para instalar las piedras más grandes que formaban el revestimiento exterior. Como ya hemos mencionado, se necesitaban enormes cantidades de piedra para construir estas pirámides, por lo que los egipcios tuvieron que idear un método práctico para transportar los bloques. Un dibujo esquemático en la tumba de Yehutihotep que ilustra a 172 hombres tirando de una estatua colosal de 60 toneladas en un trineo ha dado a los expertos una mejor idea de las técnicas que los antiguos egipcios podrían haber utilizado para transportar los pesados bloques. La foto muestra trineos que no eran más que tablones de madera con los bordes vueltos hacia arriba, arrastrados por el suelo desértico. Un trabajador parece estar lubricando el suelo, lo que facilitaba el arrastre de los trineos. En cuanto a las medidas, no utilizaban reglas. Usaban algo llamado cúbito, que equivalía a la longitud desde la punta del dedo corazón hasta el codo, unos 45 centímetros, y la palma, que era la distancia a través de la palma de la mano. Según el Dr. Richard Parry, es posible que los antiguos egipcios también utilizaran un dispositivo parecido a una cuna para sostener las rocas y permitir que algunas personas las hicieran rodar. Obayashi Corporation, una empresa constructora japonesa, demostró que esto era posible cuando realizó un experimento con 18 trabajadores y les hizo arrastrar un bloque de 2,5 toneladas a lo largo de una distancia de 18 metros, utilizando lo que presumiblemente se usaba en la época. Los antiguos egipcios querían asegurarse de que los lados de las estructuras fueran paralelos a los ejes norte-sur y este-oeste. Sin embargo, no disponían de brújulas. Por lo tanto, tuvieron que confiar en la naturaleza para conseguirlo. Utilizaban varillas y círculos para localizar la salida y la puesta de las estrellas o la sombra del sol.
También utilizaban los movimientos de las estrellas para determinar en qué dirección estaba el norte. El resto de los puntos cardinales podían determinarse posteriormente empleando líneas y ángulos rectos. Sin duda, eran un grupo ingenioso. Ahí lo tienes. Ahora ya tienes los conocimientos necesarios para mantener interminables debates con los que creen en la conspiración, que afirman que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Échale un vistazo a nuestro vídeo sobre lo que se ha encontrado en Marte si quieres ver los escalofriantes descubrimientos realizados por la NASA en el planeta rojo. Si te ha gustado este vídeo y estás interesado en ver más contenido como este, por favor, dale un like y suscríbete al canal. Gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.